Buenas noches a todos, somos el grupo 16 de Pedagogía y ahora les vamos a presentar la evolución de la educación en el Ecuador. Yo soy mi compañero. La época precolombina. La educación en las civilizaciones indígenas en práctica y basada en la transmisión oral de conocimientos se enseñaban hábitos agrícolas, artesanales y militares. Los sacerdotes y sabios instruían sobre la astronomía, medicina y religión. La época colonial 1534-1820. La educación fue controlada por la iglesia que estaba dirigida principalmente a los hijos de españoles y criollos. Se crearon colegios y universidades como la Universidad de San Gregorio Magno y la Universidad de Santo Tomás. Los indígenas y mestizos tenían acceso limitado a la educación, generalmente restringida a la enseñanza religiosa. Fundación de la República 1830. Se promovieron reformas edu- educativas para ampliar el acceso a la educación y aún así seguía siendo elitista. Se impulsó a la creación de escuelas públicas y fortaleció la enseñanza laica, pero la iglesia aún tenía grandes influencias en el sistema educativo. Gracias. Buenas noches. Moseibo. Reforma Educativa 1944. Durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, se impusieron reformas sociales y políticas en Ecuador. En este periodo, la educación se convirtió en un pilar fundamental de desarrollo nacional. Se declara la educación gratuita y obligatoria a nivel primario. Se se amplió el acceso a la educación para niños y niñas, principalmente en el área urbana. Sin embargo, el modelo educativo seguía siendo uniforme y no tomaba en cuenta la diversidad cultural y lingüística de cada país. Las comunidades indígenas y rurales continuaban marginadas del sistema educativo formal. La enseñanza se impartía en español, lo que generó un proceso de castellanización forzada y la pérdida progresiva de lenguas indígenas. No se ajustaba a las necesidades de los pueblos indígenas. En la década de 1960, Ecuador experimentó cambios políticos y sociales. En este marco, la educación fue vista como un instrumento clave para el desarrollo del país. Se funda el Ministerio de Educación y Cultura con el objetivo de centralizar, regular, organizar el sistema educativo. Se estructuran políticas educativas a nivel nacional, buscando mayor uniformidad y control del sistema educativo. Se promovió una educación más inclusiva en términos de cobertura, pero sin considerar planeamente la diversidad cultural y lingüística del país. Se implementaron planes de expansión de la educación pública, lo que permitió un mayor acceso en zonas rurales e indígenas. Aunque hubo intentos de modernización, la educación seguía centrada en un modelo occidental y monología, lo que limitaba la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones educativas. Sentó las bases para futuras reformas que más adelante darían paso al modelo de educación intercultural bilingüe MOSEI en la década de 1980. Muchas gracias. La siguiente, mi compañera. En 1998, creación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Aquí establece oficialmente el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. Aquí busca garantizar la educación en lengua materna de los pueblos. En 1993, desarrollo del MOSEIF, que aquí es fortalecer la educación. Su objetivo se basaba en el aprendizaje, la comunidad, la preparación de conocimientos, el análisis crítico, la aplicación del conocimiento. En 1998, Constitución de Ecuador y reconocimiento del MOSEIF. Aquí se estableció normas, fundamentos
que amparan los derechos y libertades. La nueva Constitución reconoce la educación intercultural bilingüe como un derecho de los pueblos indígenas. En el 2000, la expansión de MOSEIF se amplía la implementación del MOSEIF en comunidad de indígenas de diferentes regiones del país, asegurándose que la educación intercultural bilingüe utilice como idioma propio la lengua de acuerdo a su nacionalidad. Y a continuación, mi compañero. Ya. Y aquí llegamos al final, donde llegamos en el 2008, donde tenemos el cambio de constitución, donde al final se refuerza el derecho de una educación intercultural y plurinacional. Se incluye también a las lenguas indígenas al currículum educativo. De ahí llegamos al 2013, donde tenemos las reformas en el MOSEIP, y ahí donde se trabaja más en la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Además, bueno, tenemos que afrontar desafíos como las faltas de recursos y la formación docente y acceso a la tecnología en comunidades indígenas, que eso se va afrontando. En el 2020 tenemos que afrontar los desafíos de la educación intercultural y lo que fue la pandemia. En la pandemia COVID-19 vimos afectado bastante las comunidades más bien rurales e indígenas. Eso hizo que el gobierno implementara estrategias digitales de educación a distancia para mantener el acceso a los estudios. Y hasta llegar a la actualidad, donde ahorita tenemos igual comunidades y retos en el MOSBI, donde se realizan actualizaciones de los programas educativos para mejorar la calidad de enseñanza, mejorar la integración a la tecnología y métodos innovativos. Muchas gracias.